amigos que están entre nosotros, Dios les bendiga en esta hora. Queremos darle las gracias a nuestro Dios en esta tarde porque nos da la oportunidad nuevamente, hermanos, de poder servirle, de poder honrarle a nuestro Dios. Y también por una de las oportunidades me ha sido su lugar para compartir, hermanos, algún texto, alguna palabra dentro de la Escritura que nos pueda ayudar, hermanos, a enfrentar diferentes situaciones a las cuales nos enfrentamos día con día. Para ello quiero que vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al versículo 6. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al versículo 6, donde dice de la siguiente manera: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron para pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dice el 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Hasta ahí la lectura, hermanos. ¿Cuántas veces en nuestra vida sentimos que el mundo se nos viene encima? Y a veces, hermanos, no sabemos qué hacer y cómo enfrentar los problemas. Hace algunos días atrás, hermanos, se nos daba a mi esposa y a mí una noticia en relación a nuestro niño. Y pues la noticia, hermanos, no era muy alentadora. Sin embargo, cuando uno recibe ese tipo de noticias, hermanos, sucede precisamente lo que hemos comentado. Sentimos que el mundo se nos viene encima. Y a veces no sabemos qué decisión tomar. A veces no sabemos, hermanos, qué hacer o cómo enfrentar los problemas. De cualquier índole, hermanos, cualquier tipo de problemas. De nosotros, bueno, era la salud de mi niño. Tal vez usted esté pasando o haya pasado por problemas económicos, por problemas sentimentales, problemas espirituales. Sin embargo, hay etapas en la vida, hermanos, que nos enfrentamos a ese tipo de situaciones donde no sabemos qué hacer. Bueno, Josafat, hermanos, acabamos de leer, Josafat tiene un problema grande. Ese es el caso de Josafat. Josafat tiene un problema grande, hermanos, ya que se han juntado algunos ejércitos, especialmente dos, y se han añadido a otros para venir a pelear contra él. Para venir a pelear, hermanos, contra Josafat. Ahora Josafat, hermanos, es rebasado en número. Es rebasado en número. Josafat, hermanos, es rebasado en fuerza, es rebasado en armas y es rebasado en las esperanzas de salir victorioso. Si usted le preguntara a Josafat, o tuviésemos la oportunidad de preguntarle, ¿qué tantas esperanzas tienes de salir victorioso? Él dijera ninguna. No había esperanza, hermanos, para Josafat. Sin embargo, cuando usted y yo leemos esta historia, podemos ver que a pesar de todo, Josafat salió victorioso. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo salió victorioso si es rebasado en número? ¿Cómo salió victorioso si es rebasado en armas? ¿Cómo salió victorioso si es rebasado incluso en esperanza? Porque Josafat, hermanos, juntamente con el pueblo, no ve una salida cercana al problema grande que tiene. Dos ejércitos se han juntado y se le ha dicho a Josafat, viene una gran multitud contra ti, viene una gran multitud contra ti. Hermanos, ¿cómo es posible que Josafat va a salir victorioso
si era rebasado en número, en armas y en esperanza de salir victorioso. Bueno, él encontró la victoria, hermanos, en la dependencia de Dios. Y este es el tema que quiero considerar con ustedes en esta tarde, la dependencia de Dios. ¿En qué consiste, hermanos, la dependencia de Dios? Es decir, depender totalmente de Dios. Dejar a un lado nuestra fuerza, dejar a un lado nuestros recursos, dejar a un lado nuestra capacidad, nuestra sabiduría, lo que nosotros somos, y depender, hermanos, totalmente de la voluntad y del poder de Dios. ¿En qué consiste la dependencia de Dios? Bueno, en primer lugar, hermanos, va a consistir en que reconozcamos a Dios. Yo creo que usted no confiaría en alguien de quien no reconoce su poder y su fuerza. Yo creo que nadie confiaría, hermanos, en alguien de quien no conoce y en quien no podemos, hermanos, poner nuestra esperanza. Mire cómo lo va a reconocer Josafat, capítulo 20, versículo 6. Dice el 6, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Mire cómo lo está reconociendo Josafat, como el Dios de los cielos. Es decir, aquel que gobierna, hermanos, en la eternidad. Es decir, aquel que tiene el control, hermanos, en la eternidad y tiene que ver con los asuntos de la tierra. Ahora, es interesante, hermanos, porque Josafat no puede depender de Dios si no reconoce a Dios como el Dios de los cielos. ¿Por qué oramos a Dios? ¿Por qué pedimos a Dios, hermanos, cada vez que tenemos algún conflicto o algún problema? Sea material, sea espiritual, sea familiar, hermanos, sea emocional, porque creemos en ese Dios. Bueno, la dependencia de Dios, hermanos, consiste primeramente en reconocer a Dios. ¿Cómo? De igual manera que Josafat lo hace, como el Dios de los cielos, aquel que no solamente habita en la eternidad, sino que es soberano en la propia eternidad. Mire, Jonás, hermanos, reconoce así a Dios. Jonás capítulo 1, versículo 9, le preguntan a Jonás, bueno, ¿tú quién eres? ¿Dónde vienes? ¿A quién sirves? Y dice, bueno, yo sirvo al Dios que hizo el cielo, que hizo la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Usted y yo no podemos depender de Dios si no reconocemos a Dios como lo que Dios es. A veces nuestra confianza está en lo que somos nosotros. A veces, hermanos, nuestra confianza está en lo que tenemos nosotros, en mi recurso, en mi fuerza, en mi capacidad, en mi sabiduría, en lo que yo soy al final del día. A veces ahí está, hermanos, y radica nuestra confianza. Bueno, un día somos rebasados. Un día no bastará nuestra fuerza, un día no bastará nuestra economía, un día no bastará, hermanos, nuestra sabiduría, un día no bastará la ayuda humana. Y es entonces cuando debemos estar preparados siempre para reconocer, hermanos, a Dios. Y de ahí en parte que usted y yo podamos depender de Dios. Yo espero en Dios que en esta tarde, cada uno de los que estamos aquí, que somos parte de la iglesia, hermanos, aprendamos a depender totalmente de Dios. Mire lo que está pasando en la historia de Josafat. Es reconocido, consiste precisamente la dependencia primero en reconocer a Dios, primero como el Dios de los cielos, y así lo reconoce Jonás, y así es reconocido por Pablo, Hechos capítulo 17, versículo 24. Cuando usted ve a Pablo, hermanos, entrar a la ciudad de Atenas y ve la ciudad entregada de idolatría, dice que su espíritu se enardecía por ello. Y dice algo, hermanos, cuando ve una inscripción que decía al Dios no conocido. Y Pablo dice, bueno, yo veo que ustedes son muy religiosos, porque me he encontrado una inscripción que dice al Dios no conocido, y a ese es al que yo anuncio. ¿Y sabe cómo presenta a Dios? ¿Sabe cómo reconoce el apóstol Pablo a Dios y cómo lo va a presentar ante los atenienses? Como el Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, todo lo que en ella hay, que no habita en templos hechos por manos humanas, como si necesitase de algo. Esa es la manera en la cual, hermanos, el apóstol Pablo reconoce a Dios. Yo no sé qué concepto tenga usted de Dios. Usted sabe el concepto que usted tiene de Dios. Yo no sé cómo usted reconozca a Dios en su vida. Si usted le pregunta a Jeremías capítulo 20, versículo 11,
Jeremías dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Si usted le pregunta a David, bueno, ¿quién es para ti Dios o cómo lo reconoces? Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hermanos, ese es el concepto de David, ese es el concepto de Pablo, el concepto de Jonás y el pensamiento de Josafat en relación a Dios. Yo no sé cómo reconozcamos nosotros a Dios. Hay gente que le dice Diosito, bueno, es un Dios pequeño, dice Jeremías, no, Él es poderoso gigante. Y usted pudiera ver a través de la Escritura cómo lo reconoce cada uno de los hombres y mujeres de Dios, y verá lo grande que es Dios. Aquí lo interesante es que para nosotros poder depender de Dios, necesitamos reconocerlo como el Dios de los cielos, así como es presentado en Atenas y como lo presenta el propio Jonás. Que el hombre reconozca a Dios, hermanos, como el Dios de los cielos, es tener un concepto correcto de Dios y siempre llenará de confianza a aquel, hermanos, que pone su fe en Él. ¿Cuándo? Cuando es reconocido Dios como el Dios de los cielos, es decir, el que gobierna en la eternidad. Pero mire, ¿en qué consiste la dependencia de Dios? En reconocer a Dios no solamente como el Dios de los cielos, sino también como un Dios todopoderoso. 26, mismo segundo libro de Crónicas, dice la última parte, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Note esto, Josafat, esto es una oración que está haciendo Josafat, ha mandado a poner en ayuno a todo el pueblo, está orando, hermanos, Josafat, y Josafat en su oración está reconociendo no solamente que es el Dios de los cielos, que gobierna en la eternidad, sino también que es un Dios todopoderoso. Y cuando menciona Josafat esto, hermanos, dice Josafat, en tu mano está tal fuerza y poder que no hay quien te resista. ¿Cómo depender de alguien en quien no creo? ¿O cómo depender de alguien a quien no reconozco como el Dios de los cielos o como el Dios todopoderoso? Mire, Jesús mismo, hermanos, habla del Padre como todopoderoso. Y quiero que meditemos un poquito y prestemos mucha atención. Jesús reconoce al Padre como todopoderoso, hermanos, Marcos 14:36. ¿Dónde lo reconoce? En todo momento. Pero hay una parte muy especial. Cuando Jesús va a entrar al Getsemaní o entra al Getsemaní, le dice a Pedro, Pedro, mi alma está triste hasta la muerte. Lo que está diciendo Jesús, hermanos, a Pedro es, Pedro, me siento morir. Jesús está en agonía, hermano. Jesús está en agonía. Y cuando está en agonía, hermanos, Jesús va al Padre en oración. Y en la oración, hermanos, cuando entra Jesús, dice, Padre, tú todo lo puedes. Tú todo lo puedes. ¿Sabe qué reconoce el Hijo del Padre? Él es todopoderoso. Todopoderoso, hermano. No hay nada imposible para ti. ¿Qué reconoce Josafat de Dios? Que no hay quien le resista. Ahora, pero el mismo Jesús, hermano, sabe que el Padre es soberano. Le dice, pero no, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo sé que todo puedes hacer, Señor. Padre, yo sé que tú eres todopoderoso, pero también sé que eres soberano. Y lo que tú decidas en relación a mí va a suceder y va a pasar. Si es posible, pase de mí esta copa. Cuando dice Jesús, si es posible, es decir, yo sé que tú lo puedes. Y si no me libras de la muerte, no es porque dude de tu poder, porque dude de tu grandeza. Reconozco tu soberanía y me sujeto a tu voluntad. Vemos a un Jesús, hermanos, que el escritor de los Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8 nos presenta. Dice, y Cristo en los días de su carne, oró con ruegos y súplicas a aquel que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Y siendo hijo aprendió la obediencia. Siendo hijo aprendió la obediencia. Es decir, Jesús tenía que ir a la cruz. Jesús tenía que morir para salvarnos a usted y a mí y al mundo entero.
Eso tenía que suceder. Ahora, Jesús, hermanos, ¿dudó del poder del Padre? No, Jesús sabe que el Padre es todopoderoso, pero Jesús sabe, hermanos, que Dios es soberano y su voluntad es la que al final del día se va a hacer. ¿Qué está haciendo Josafat? Josafat está orando, hermanos. Josafat, hermanos, está orando fervientemente. Le dice, Señor, eres el Todopoderoso. No hay nadie que te resista. ¿Sabe por qué a veces vivimos decepcionados de Dios? ¿Sabe por qué a veces la gente vive echándole la culpa de todo a Dios? Oré, Señor, pero no sanó mi hijo. Oré, Señor, pero no sanó mi padre. Oré, Señor, pero no obtuve por lo que estaba pidiendo. Porque a veces nuestro conocimiento de Dios está limitado. ¿Qué conoce Jesús? Tú eres todopoderoso. No se haga mi voluntad sino la tuya. Tú eres soberano. Al final, tu voluntad es la que se va a hacer. A veces oramos, hermanos, sin conocimiento. Y esperamos que Dios haga lo que yo le estoy pidiendo. Y olvidamos la soberanía de Dios. Y nos lleva a dudar de que, bueno, realmente Dios es poderoso. Pedí por esto y no resultó, no sucedió. Bueno, el problema es que Él es todopoderoso y el problema está en mí, no en Dios. El problema está en que yo no reconozco o no tengo el conocimiento suficiente de Dios para reconocerlo como soberano y que su voluntad está por encima de la mía. Mis planes están por debajo de los propósitos de Dios. Y al final el propósito de Dios se va a cumplir. Mira a Josafat, hermanos. Mira a Josafat. La dependencia de Dios, hermanos, consiste y tiene un inicio. Primero hay que reconocerlo a Él. Reconocer a Dios como un Dios todopoderoso, así lo reconoce el Hijo al Padre. Pero también, hermanos, como el Dios soberano en el cielo y en la tierra. Y esto ya hablamos ahorita en relación a Jesús. Pero lo que menciona, hermanos, Josafat aquí en el versículo 6. Dice en medio del texto, no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Es decir, no solamente eres soberano en el cielo, se hace tu voluntad en la eternidad, sino también en la tierra tú tienes dominio. Tú gobiernas en todos lados, tú estás en control de todo. Ahora, ¿es fácil confiar en un Dios como ese? Sí, hermano. Es fácil depender de un Dios todopoderoso, de un Dios soberano, de un Dios, hermanos, como lo presenta aquí Josafat. Es fácil depender de Él. Pero ¿por qué a veces no dependemos de Dios? Porque no hay un reconocimiento nuestro, hermano, del poder, de la grandeza, de la soberanía de Dios. Dios es soberano en la eternidad, Dios es soberano en la tierra, debe ser soberano en nuestra vida. Es decir, que su voluntad se haga en mí, que su voluntad se haga en usted, que su voluntad se haga en la iglesia. Hermanos, depender de Dios nos lleva al éxito. Depender de Dios nos lleva a la felicidad, a la dicha. Pero mire, Nabucodonosor, ¿recuerdan que lo reconoció como soberano? Nabucodonosor entendió que Dios es el que pone reyes y quita reyes y da el trono o el reino a quien Él quiere. Nabucodonosor necesitaba entender la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios. Hermanos, hermanas, necesitamos reconocer el poder, la soberanía, la grandeza de Dios para entonces poder depender de Él. No dependeremos de alguien que no puede ayudarnos. Dependeremos de aquel que creemos que es poderoso. Pablo dice, yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito. Y podemos hablar mucho de esto. Nos faltaría tiempo, hermanos. Pero vamos a continuar con nuestro tema. ¿En qué consiste la dependencia de Dios? Primero, necesitamos reconocimiento de Dios. Segundo, necesitamos reconocer nuestra debilidad. Nuestra debilidad. Mire, Josafat, 20:12, hermanos. 20:12 del segundo libro de Crónicas. Oh Dios nuestro, dice Josafat, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué reconoce Josafat? Josafat dice, Señor, no tenemos fuerza. Señor, somos incapaces.
ante la grande multitud que viene contra nosotros. A veces, hermanos, sentimos que podemos hacerlo todo, pero no porque estamos dependiendo de Dios, porque dependemos de nosotros mismos. Dependo de lo que yo soy, de lo que usted es. Pablo, cuando habla del trabajo de la iglesia, dice, bueno, yo hice más que todo, dice Pablo. Desde Lírico hasta Jerusalén, todo lo llené del evangelio. Dice, pero no yo, no mi fuerza, no mi capacidad, la gracia de Dios conmigo. Pablo, cuando habla de su vida pasada, dice, yo fui perseguidor, injuriador de la iglesia, pero fui recibido a misericordia. Hermanos, a veces nos creemos autosuficientes en nuestra vida. Y pensamos que lo que tenemos es porque lo hemos logrado nosotros. Y atribuimos todo a nuestra capacidad, a nuestra sagacidad, a nuestro esfuerzo, a nuestra sabiduría. Dice Josafat, Señor, no hay fuerza en nosotros. No hay fuerzas contra tan grande multitud. Para poder depender de Dios, hermanos, necesito reconocerlo a Él. Y como el Dios Todopoderoso, el Dios soberano. Pero para poder depender de Dios necesito reconocer mi debilidad. Para decir, Señor, vengo a ti. Dice Josafat, no tenemos fuerza. Es decir, no tenemos la capacidad, dice Josafat. Si quisiéramos enfrentarnos al ejército mínimo, hermanos, mínimo, el ejército que viene, a esos ejércitos dobla la cantidad de hombres que hay en Judá. Pero yo creo, hermanos, que hay más. Triplica el ejército contrario a lo que va a enfrentar con la gente que tiene Josafat. Hermanos, el reconocer la debilidad es lo que hace Josafat para poder depender de Dios. No tengo capacidad. De otra, no tenemos el ánimo. Tercera, no tenemos el valor. Hermanos, Josafat ha bajado los brazos. Y ahí es donde surge algo bien interesante. A veces, mire, le voy a comentar algo. Pablo dice 3 veces le he rogado al Señor que me quite este aguijón de mi carne. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Dice Pablo, bueno, entonces me voy a gloriar en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y dice Pablo, entonces cuando soy débil, soy fuerte. ¿Cómo es posible esto? Cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos y dependemos de Dios, todo cambia. Todo cambia. Porque mi capacidad tiene un límite. Porque mi fuerza tiene un límite. Porque mi economía tiene un límite. Mi sabiduría, hermanos, tiene un límite. Pero cuando dejamos a Dios actuar en nosotros, y no estoy hablando en términos, hermanos, sectarios, no estoy hablando en términos sectarios. Estoy hablando de depender de Dios. Josafat, hermanos, dice, ¿sabes qué, Señor? Yo no tengo fuerza. No sé qué hacer, no tengo la capacidad, no tenemos el ánimo, no tenemos el valor. No sabemos qué hacer. ¿Cómo enfrentar esto? Dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe por qué? Porque Pablo ya no está luchando con su fuerza. Pablo está luchando con la fuerza del Señor. Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pues podemos desgastarnos, hermanas, podemos desgastarnos tratando de enfrentar y de luchar contra las cosas que día a día nos aquejan. Podemos desgastarnos. O podemos decirle al Señor, Señor, no puedo. No sé qué hacer. Guíame tú. Mire, algo interesante, hermano. ¿En qué consiste cuando reconoce su debilidad? Primero, que no tiene fuerza. Segundo, hermano, que Josafat dice, no sabemos qué hacer. El 20:12, vuelvo a leerlo. En la última parte, porque nosotros no hay fuerza. Él reconoce que no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y luego dice en la última parte, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Señor, ya no sé qué hacer.
¿Les ha enfrentado a alguna situación así? Yo creo que sí, hermano. Todos en algún momento nos hemos enfrentado a situaciones así, donde vemos que las puertas se nos cierran. Y ahí es, hermanos, donde nos humillamos. Debemos volver nuestros ojos a Dios y reconocerlo, hermanos. No solamente la grandeza de Dios, reconocer nuestra debilidad para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Ahora sí, Pablo logró grandes cosas, porque se fortaleció en el Señor. Mire, dice Josafat, no sabemos qué hacer. En otras palabras, dice Josafat, aunque tuviésemos la fuerza, Señor, no sabemos qué hacer, es decir, no tenemos un plan de batalla contra tan grande ejército. ¿Cómo enfrentarnos? ¿Cómo enfrentarlo, Señor? Aunque tuviésemos la fuerza, no sabemos qué hacer. Y mire, hay varias opciones para Josafat. La primera, rendirse. Y esa es la más fácil, la que muchas veces como cristianos tomamos. La primera, rendirse. Josafat tiene varias opciones. La primera, rendirse. Y a veces, hermanos, enfrentamos circunstancias, llámese enfermedades, llámese necesidades, problemas de cualquier índole, y lo primero que hacemos, hermanos, bajar los brazos, pero no para depender de Dios. Bajamos los brazos para decir, no, ya no sigo más adelante. Porque desde que soy cristiano tengo más problemas, desde que soy cristiano enfermo más. Hay gente que no sufre, no tiene necesidad y no son cristianos. Dijo el salmista, por poco rebalaron mis pies al ver la prosperidad de los malos. Por poco. Hermanos, que el mundo prospere no nos interesa, nos interesa agradar a nuestro Dios. Y mire algo muy interesante, hermanos. Josafat está reconociendo su falta de fuerza. Aunque tuviese la fuerza, no tiene un plan de batalla. No sé qué hacer, Señor. Mi sabiduría tiene un límite. Mi capacidad tiene un límite. Mi ejército tiene un límite. Como nación tenemos un límite. Acudimos a ti, Dios Todopoderoso, reconociendo nuestra debilidad, nuestra incapacidad y nuestra dependencia de ti. Hermanos, ¿cuál es la primera opción? Rendirse. Hermanos, yo le invito, no se rinda. Usted está luchando, yo estoy luchando. Usted está sufriendo, estamos sufriendo. Dice Pablo, ¿quién enferma? Yo no enfermo. El apóstol Pablo sufría, pero seguía la causa de Cristo, hermanos. Tal vez usted esté pasando momentos difíciles, tal vez yo los esté pasando. Sigamos adelante. La opción, hermanos, no es rendirnos. Hay otra opción que tiene Josafat, hermanos. Era huir simplemente. Dejar el reino antes de que llegaran, dejar la ciudad y huye a los montes, porque se le ha avisado que el ejército viene. La tercera opción, pelear con su propia capacidad. Es decir, bueno, somos el pueblo de Dios y vamos a luchar, tenemos 500 hombres, 1000 hombres contra 10,000 que vienen, vamos a luchar. Pero ellos eligieron la mejor opción. Ir a Dios, hermano. Pedir ayuda. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que ellos no tendrían que luchar teniendo a un Dios tan fuerte y tan poderoso, que lo imposible lo hace posible y lo inalcanzable lo hace alcanzable. Pero ¿sabe cómo lo van a lograr? Dependiendo de Dios. ¿Y sabe cómo se puede depender de Dios? Reconociéndolo, pero también reconociéndonos a nosotros. ¿Quiénes somos, amigos? Génesis 3:19, polvo eres y al polvo volverás. Salmo 90, somos como un pensamiento, somos como hierba, pero en Cristo, Romanos 8:37, somos más que vencedores. Dependencia de Dios, depender de Él, hermano. Ellos eligieron lo mejor. Hermanos, nuestra fuerza es limitada. Nuestros recursos son limitados. Nuestra sabiduría es limitada. El poder de Dios no. Su fuerza no está limitada.
Así es que es mejor, hermanos, depender de la fuerza de Dios, del poder de Dios, que de nuestra propia capacidad, que de lo que nosotros somos. Mire, ¿en qué consiste la dependencia de Dios? En tercer lugar, hermanos, en reconocer que en Dios está la victoria. Reconocer que en Dios está la victoria. Segundo de Crónicas 26, hermanos, el mismo versículo que hemos estado leyendo, dice: no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista, es decir, Señor, tú puedes hacer todo. Tú eres victorioso sobre todo hombre, sobre toda nación. No hay quien te resista. No hay quien pueda contigo. Intentaron los egipcios o lo intentarán en un futuro, van a ser derrotados. Y podemos hablar de todas las naciones que Dios iba a destruir. Mire, reconocer que en Dios está la victoria, hermanos, porque en Dios está nuestra fuerza. Le dice Josafat: Señor, en ti está nuestra fuerza. En ti. Tú eres nuestra fortaleza. Y dice el Salmo capítulo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malos, los malignos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque en Dios está nuestra fuerza. David, hermanos, escribe Salmo capítulo 27. Mire al punto que llega David, Salmo 23, 4. Incluso, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabe cuál es la razón? Porque tú estás conmigo. Le dice Dios a Moisés: Moisés, no voy a ir con el pueblo. El pueblo es rebelde, es de dura cerviz. No vaya a ser que me hagan enojar y los destruya. Y le dice Moisés: Señor, si tú no vas con nosotros, no vamos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Moisés dependía de Dios. Moisés sabe que no es la capacidad de él. De hecho, lo reconoció desde un principio: Señor, yo soy torpe de lengua y tardo de habla. Envía a quien debes enviar. No, Señor, si tú no vas con nosotros, nosotros no caminamos. Es triste, hermano, cuando nosotros caminamos sin Dios. Es triste cuando nosotros, hermanos, hacemos las cosas sin la guía y la dependencia de Dios. Y un hombre, hermanos, que caminó con Dios, Enoc. Y Enoc caminó con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. Yo siempre les pregunto, cuando toco lo de Enoc, es decir, caminar con Dios, ¿quién va marcando el rumbo? ¿Yo y Dios va conmigo? ¿O Dios marca el rumbo y yo voy detrás de él? Hermanos, Dios marca el rumbo. Él es el que guía. No caminó con Dios. Dios marcó el rumbo y no caminó con Dios. Mire, ¿por qué en Dios está la victoria, hermanos? Necesitamos reconocerlo. Porque en Él está la fuerza y porque no hay quien pueda resistirle. 2 Crónicas 26. No pudo Egipto, hermanos. No pudo Babilonia. Y nadie podrá jamás, menos estos dos pueblos paganos, podrán, hermanos, con el poder de Dios. Porque Josafat, hermanos, recuerda el pasado. Y con esto casi vamos a concluir. 2 Crónicas 27. Miren ahora el versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Josafat va al pasado y lo recuerda. Y le dice: Señor, ¿no sacaste tú a todas las naciones de aquí? ¿No fue tu poder, no fue tu grandeza quien limpió esta tierra porque tú se la diste a nuestro padre Abraham? ¿Qué está reconociendo Josafat, hermanos? Va al pasado para reconocer que en Dios está la victoria. En Dios, hermanos, está la victoria. Para depender de Dios necesitamos reconocer que en Él está la victoria, hermanos. En Él y en nadie más. Y vuelvo a citar Romanos 8:37.
Pero sobre todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Hambre, angustia, tribulación, persecución, desnudez. Sobre todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque yo las puedo. Porque soy tan bueno, hermanos, que yo puedo hacer las cosas, o porque usted es tan bueno o tan buena que usted puede hacer las cosas, porque es tan autosuficiente que usted dice, yo no necesito de nada como la iglesia de la Odisea. No, hermanos, porque Cristo podemos hacer las cosas. Mire, pero sobre todas estas cosas somos más que vencedores, dice el 37, por medio de aquel que nos amó. Hay una razón y un medio, aquel que nos amó. Mire, el mismo David dijo que Jehová le había librado, fuese oso, fuese león, y aún de este incircunciso me librará. El éxito, hermanos, en nuestra vida, de cualquier tipo, es gracias a Dios. Siempre. En conclusión, hermanos, en conclusión, la oración de Josafat tenía varios ingredientes esenciales. Lo primero, entregó la situación a Dios reconociendo que solo Dios podía salvar a la nación. Es decir, Josafat no le dice, Señor, yo lo voy a salvar. No. Josafat, tú no lo vas a salvar. Señor, tú vas a salvar a la nación. Por eso a ti venimos. No es Josafat el que va a salvar a la nación, pero Josafat es la guía, hermanos, para que el pueblo dependa totalmente de Dios. Buscó el favor de Dios, hermanos, ya que su pueblo era el pueblo de Dios. Nunca olvide, usted es pueblo de Dios, iglesia de Dios o iglesia de Cristo, Romanos 16:16. Reconoció la soberanía de Dios, hermanos, ante esta situación actual, es decir, tu voluntad se va a hacer. Hermanos, alabó la gloria de Dios y se consoló en sus promesas, profesó una dependencia completa de Dios, no de sí mismo para la liberación. Es decir, yo puedo decir, o no podemos decir, no, esta iglesia sin mí no es nada. Esta iglesia necesita de mí, no, hermanos, no somos nosotros los que sostenemos a la iglesia. Porque la base, hermanos, es Cristo, el fundamento es Jesús. Y algo importante también, para hacer, esto es para nosotros como varones, la clase de líder que Dios quiere en la actualidad, sigamos el ejemplo de Josafat. Concéntrese totalmente en el poder de Dios y no en usted mismo. Concentrémonos en lo que Dios puede hacer a través de mí y no lo que yo puedo hacer. Lo que Él va a hacer a través de mí. Lo que Él va a hacer a través de usted. Hoy platicábamos, encuentre su propósito, cúmplalo y sígalo. Dios le ha provisto todo. Siempre les digo esto, usted ponga la voluntad y Dios va a poner los medios. Bueno, hermanos, Dios nos dice no te apoyes en tu propia prudencia. También, hermanos, no nos alabemos en nuestra valentía. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, pero alábese de esto el que se hubiese de alabar, en conocerme y entenderme a mí, dice Jehová. No estamos solos en nuestras luchas, hermanos, hermanas, hermanitos. No estamos solos en nuestras luchas. Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, hermanos, debemos de depender de Dios. Debemos de depender de Él, y entonces seremos victoriosos. ¿Qué necesitamos para depender de Dios? Reconocer a Dios, reconocer mi debilidad, y reconocer que en Él está la victoria. Dios les bendice.